Ahora vamos a establecer contacto con Victoria de Masi, que es periodista, trabaja en el Sí. diario AR y coordina el espacio de capacitación y debate periodístico Club El Movimiento. Estuvo haciendo toda la campaña de La Libertad Avanza. Tuve la posibilidad de cruzármela en varios eventos vinculados a la campaña y a las elecciones y estuvimos leyendo también algunas notas que me parecieron muy interesantes para que nos cuente exactamente la experiencia que tuvo ella haciendo este tipo de coberturas. Victoria, ¿cómo va? Buenos días, Lautaro te saluda. Hola, Lauti, ¿cómo estás? Bien. Hola, Vero, ¿cómo andas? Bien, ¿cómo estás? Bien, bueno, gracias por el madrugón antes que nada. No, por favor, nos cruzamos tantas veces en la cobertura que no podía decir que no. Bueno, muchas gracias. Bueno, en realidad, en términos generales, me interesa mucho la última nota, que es la construcción del jefe, por qué Karina es confidente y escolta de Javier Milei, pero contanos un poquito qué viste vos durante toda la campaña, cómo fue que te decidiste o te tocó o pediste hacer ese tipo de cobertura de un espacio político nuevo, novedoso, que termina quedándose con el poder en la Argentina. Sí, te oigo y todavía me cuesta creerlo un poco. Mm. Mira, era marzo más o menos, en el diario AR estábamos viendo cómo nos repartíamos la cobertura de la campaña política, teníamos el calendario electoral encima. El diario AR es una redacción pequeña y sus periodistas están especializados en temas concretos, menos yo, que soy una especie de médico rural que quiere curar todo con paracetamol. Mm. Así que como cada uno tenía un espacio político para cubrir, quedaba La Libertad Avanza pendiente. A mí siempre me interesaron como tendencia y me propuse para hacerlo. Es mi primera experiencia en cobertura política y ahí, bueno, me mandé. Qué Eh, bien. bueno, me encontré, digamos, yo aproveché esa inexperiencia en mi favor, ¿no? Aproveché también como toda un poco esa inocencia y la ingenuidad y fui a conocer a estas personas casi sin biografía política, salvo Villarruel y Milei y Píparo, que tienen un breve paso por el Congreso, pero el resto de los referentes del frente se fue como armando de a poco y me fui encontrando con personas con muchísima convicción, cosa que me merece muchísimo respeto también, y Ujú. con un nivel de improvisación, bueno, que hoy me asustó un poco, ¿no? Porque finalmente ganaron la elección. Me acuerdo que empecé a juntarme con ellos en abril, mayo, esto es una serie de encuentros para presentarme, ir conociéndolos, y yo les decía, bueno, hasta las PASO llegamos, y ellos me decían, no, es hasta noviembre. Y bueno, nos reíamos un poco todos y acá estamos. ¿Qué es lo que te despertó curiosidad para decidir vos cubrir y a qué te referís cuando hablas de improvisación, por ejemplo? Algunos ejemplos. Bueno, a ver, me arranco por la primera. Yo cubrí el juicio de Baez Sosa, el juicio por la muerte de Baez Sosa en Dolores, de punta a punta, y me pasó el 18 de enero, que se cumplían 3 años de la muerte de Fernando, que hubo un acto homenaje en el auditorio municipal de Dolores, que es donde se hacía el juicio, Sí. y me llamó mucho la atención ver el reclamo de los vecinos y vecinas de la ciudad que se acercaban a recordar a Fernando. Me llamó la atención porque en Dolores solo sucedía el juicio, de Dolores no era Fernando, en Dolores no sucedió el asesinato. Y había un discurso muy de mano dura, de linchamiento público, de un pedido de que los violen en la cárcel, como me parecía que algo había pasado, ¿no? Como Un cambio de de época. sí, extremos y que, digamos, a la justicia, digamos, eso estaba en proceso, ¿no? Todavía faltaban los alegatos y que el tribunal diera su fallo. Eh, bueno, eso por un lado. Y por otro me pasó que Milei siempre me resultó una persona en términos periodísticos interesante, Ujú. y no por su pelo o por su discurso encendido, sino porque siempre vi, allá por 2016, 2017, un tipo apasionado que solamente habla de política. Y era muy difícil hacer alguien popular, de una persona que solo hable de economía, ¿no? Sí. El tipo había profundizado en un solo tema, que era el suyo, que es economía, y de repente estaba sentado en programas muy populares. Y después vino la pandemia, yo en ese momento trabajaba en Clarín, nos habían destinado al home office, que en términos de periodismo y home office es como decir
agua seca, porque es como rarísimo. Yo Claro. estaba confinada igual que los demás y me la pasé mirando a libertarios en ciernes, Mm, en sus redes sociales, en YouTube. Entonces cuando llegó la campaña yo los tenía un poco estudiados. mm, Y siempre me gustaron los temas, digamos, grandes y densos y me pareció que para este año y para mí iba a estar bien tomar ese tema y llevarlo hasta el final. Y después, ¿por qué nivel de improvisación? Bueno, me parece que está a la vista la cantidad de idas y vueltas. El presidente electo se embarcó anoche en un viaje a los Estados Unidos para tener una serie de reuniones que tienen que ver seguramente con la cuestión económica y aún no sabemos cuál va a ser el ministro de Economía, por ejemplo, digo, mm. para llevar un caso que es de la actualidad. Hay, digamos, el plan económico de la Libertad Avanza siempre fue como muy difícil de explicar y la sensación que te queda es la de que se vienen 6, 8 meses de sufrimiento. La verdad es que me llama como mucho la atención, digamos, que podamos o que una mayoría de los argentinos haya optado por una opción de gobierno que te dice que la vas a pasar mal 6, 8 meses. Mm. Son también los casos que más me interesan, ¿no? Porque me sacan del lugar de la comodidad y me invitan a entender por qué se eligen esas opciones de gobierno. Eh, bueno, ahí está un poco como el nivel de improvisación que veo ahora y que observé en estos meses de cobertura. Sumás a esto, por ejemplo, lo que pasó con Píparo, que estaba hablando en Twitter de la transición con Raberta en ANSES y después finalmente no iba a estar, o que nombraban a Emilio Ocampo en los actos y después finalmente no va a estar, este ida y vuelta en el gabinete, Patricia Bullrich te la dan por confirmada desde la Libertad Avanza y del sector de Patricia Bullrich no, y después desde la Libertad Avanza otro como Cerimedo tuitea que si no está en la cuenta del presidente electo nada es oficial, cuando desde adentro te dicen que es oficial la cartera que ya toma Bullrich como ministra de Seguridad. Eso yo, por ejemplo, me pareció raro en lo comunicacional, por lo menos. Bueno, en lo comunicacional ni hablar, o sea, esta pretensión de orden de que a las 6 de la tarde sale un comunicado desde una cuenta de Twitter, cuando que es, digamos, la actualidad es, da información no solo todo el tiempo, sino que hay muchos idas y vueltas entre ellos, ¿no? Es Mm, como una cosa que es un poco imposible determinar que vos a las 6 de la tarde en punto vas a sacar un comunicado donde te mm. va a contar lo que pasó en el día. Está siendo como muy desordenado. A mí me preocupa el tema de los nombramientos a esta altura y me preocupa que en medio de la transición el presidente electo se tome un avión rumbo a los Estados Unidos con un objetivo, digamos, cuál es el programa del viaje, no está como muy claro. Sí, los nombramientos es un tema. Villarruel está en una situación rara, se la promocionó como no solo presidenta del Senado, sino como que iba a hacer cargo de las áreas de seguridad y defensa, y de repente aterriza Bullrich, en la Libertad Avanza la confirman, desde su espacio político no. Bueno, pero me parece que es una característica de este partido que va a gobernar a partir del 10 de diciembre, un poco como el despelote. Ujú. No sé si estamos para eso. Victoria, ¿cuál es tu percepción acerca de todo lo que se dijo con respecto a los derechos humanos? ¿Cuál es tu percepción de la gente? A mí lo que más me impactó cuando vi el resultado, cuando empezamos a conocer los números, pensaba en eso, cómo le dimos como sociedad la espalda a todo lo construido hasta ahora con respecto a los derechos humanos. Digo, vos, esto que contabas al comienzo, ¿no? Que veías en Dolores, no, parece que puede ser como una punta de algo que cambió grosso, ¿no? Socialmente. Pero ¿cómo Sí. lo lees? ¿Cómo te parece que impactó? ¿O no importó? ¿O votaron solamente por la economía? Sí, a ver, me parece que es una de las cosas más difíciles para mí de interpretar Hmm. del voto de estas últimas elecciones. Yo estuve en contacto, muy en contacto con votantes de la Libertad Mm, Avanza, básicamente porque desde el espacio no nos daban entrevistas los candidatos, entonces tuve que ver por dónde filtraba el agua Ujú. y fui a buscar a estos votantes porque me interesaba saber por qué confiaban en un partido político que proponía cosas que iban a contramano del discurso dominante, ¿no? Entre ellas la política de derechos humanos o de derechos civiles. Ujú. Y, eh, y pensé que,
digamos, la reivindicación de la dictadura militar de parte de algunos referentes del espacio iba a ser un límite para nuestra sociedad de hoy. Sí. Y sin embargo parece que eso no pasó, ¿no? Porque sacaron un porcentaje de votos arrasador. Yo creo que domina el voto de La Libertad Avanza en la insatisfacción económica. No creo que no puedo ver un voto ideologizado y ultraderechista. Me parece que no es reivindicador de la dictadura militar el voto de La Libertad Avanza, sino una desesperación en términos de seguridad. Y cuando digo de seguridad es básicamente salir de tu casa y que no te roben en la parada del colectivo, ¿viste? Es una pregunta del presente la que haces que me parece recontra interesante. Yo no sé si tengo una respuesta para eso ahora. Me parece que hay que dejar pasar un tiempo para ver cómo se acomodan los tantos. Pero de ninguna manera creo que los votantes de Milei hayan confiado en este espacio político porque de alguna manera reivindican la dictadura militar. Me parece que lo que pegó en esa población es una necesidad de seguridad cotidiana. Claro. Victoria, escribiste un perfil de Karina Milei, la hermana de Javier Milei, a la que él la llama el jefe. Yo leí la nota ayer a la noche. ¿Qué puedes contarnos a nosotros y a la gente de lo que te llamó la atención de este perfil y qué ves como características preponderantes del jefe, como llama Milei a su hermana? Sí, bueno, otro intento mío de humanizar a algunos referentes de La Libertad Avanza, ¿no? Mira, me interesaba Karina Milei porque me parece que no es la sombra del presidente electo, que es algo así como la doble del presidente electo. Es su persona de máxima confianza y te diría que es como el filtro del primer anillo para llegar a Milei. Al lado de ella, por ahí podés ubicar a Nicolás Pose o a Santiago Caputo. Los dos están, y ella también, en el avión que los dejó esta mañana en Estados Unidos. Y lo que me interesó de Karina, además de verla, bueno, Lauti, vos sabés, la vimos cada vez que nos cruzamos, Karina andaba por ahí, es cómo se fue construyendo al lado de su hermano en momentos donde ninguno de los dos sabía, porque no tenía cómo saber, que el destino les deparaba ser gobierno, ¿no? Entonces, revisando su historia para contarla en esta nota, lo que me encontré es con una mina como muy, te diría hasta maternal con su hermano, una gran protectora, y que de alguna manera se fue formando después de egresar del secundario, los dos fueron al mismo colegio, para acompañar en este momento a su hermano. Karina estudió publicidad, estudió comunicación audiovisual, estudió relaciones públicas y estudió, digamos, tiene otro nombre, pero es algo así como ceremonial y protocolo, ¿no? Y parece que todos cursos cortos, digamos, Milei no hizo la carrera de economía y después se especializó en otras materias, digamos, pero lo de Karina siempre, digamos, orbitó de una manera y sin saberlo alrededor de lo que hoy construye a Milei como personaje público y por ende político. Bueno, una Karina que era mascota del equipo de fútbol cuando Milei tenía 10 años, que hacía los fueguitos para espantar a los mosquitos y que no picaran a los jugadores. Una flaca que después de adolescente lo que hacía era ser una especie de seguridad del hermano cuando cantaba en Everest, que es esta banda de covers medio rolinga, y Milei parece que se hacía como striptease en sus shows, entonces Karina iba al rescate de la ropa que él se iba sacando a medida que avanzaba la lista de temas. Karina que no regalaba nada, o sea, ninguna de esas fans se llevó la ropa como trofeo. Y después una Karina que lo acompañó en ese breve periodo al presidente electo como actor en una obra que se llamó El Consultorio de Milei. Bueno, Karina lo acompañó en los ensayos. Nito Artaza, que en ese momento era el productor, sugirió que incorporaran a una mujer para integrar a los personajes y Milei decidió que fuera Karina, que estaba en ese momento viendo el ensayo. O sea, una mujer que siempre estuvo al lado de su hermano y que hoy funciona como un gran parabrisas. O sea, todo lo que va a parar contra Milei, ella lo detiene antes. Y una cosita más y cierro.
desde partidos opositores, sobre todo en los debates, en las reuniones previas a los debates presidenciales, que terminaron siendo 3, hablan de Karina como la mujer donde hay un poco de cordura en La Libertad Avanza. Así que quise ir a rescatar esa historia y la contamos el sábado, se publicó el sábado en el diario AR. Te veía ahí en parte de la nota cuando caracterizás el personaje de Karina, decir que para llegar a Milei antes que hay que pasar el filtro de Karina, para que le caiga bien a Karina tenés que lograrlo para después poder llegar a Javier Milei. Eso vos lo hablabas de las mujeres puntualmente. Sí. ¿Por qué esa separación o no todos, digo? Bueno, mira, me lo haces notar ahora que me lo estás diciendo. Esto es porque, digamos, surge a partir de las conversaciones que tuve con algunas referentes mujeres de La Libertad Avanza durante la cobertura. Bueno, a ver, digamos, tenemos un presidente que es soltero, que no tiene hijos, que supimos que estaba en pareja después de las PASO. Y a partir de ahí aparecieron otra serie de relaciones con otras mujeres que forman parte de La Libertad Avanza, y todas ellas hablan como de Karina como una especie de filtro para llegar a su hermano. Hubo una entrevista donde Milei habló de Karina haciéndole un regalo, una manualidad a Fátima Flores, que es su actual pareja, y me parece que ese comentario él lo hizo a sabiendas de que tiene la venia de su hermana, ¿no? Pero igual Karina funciona de la misma manera para los varones que orbitan o quieren orbitar alrededor de Milei. Digo, esta es una distinción que está bien en la lectura que haces, me doy cuenta ahora, pero no excluye a los varones. No, te preguntaba porque yo tenía la misma sensación en general, que era para cualquiera que se quiere acercar a Milei. De hecho, en algún momento sentí que a alguien se lo habían hecho notar, o me contaba alguien que se lo habían hecho notar, que si le caes bien, si Milei te acepta, es parte porque ya pasaste el filtro de Karina Milei. Sí. ¿Pudiste hablar alguna vez con ella, aunque sea minutos, o fue inaccesible? No, Karina siempre me vio en entornos periodísticos, no es una mujer que hable con periodistas. Obviamente hice el intento, lo que volvió fue el silencio. Tengo entendido que Karina cree que si un periodista quiere hacerle una pregunta o está indagando sobre su vida, no tiene otra cosa que malas intenciones, el periodista. Con lo cual es muy difícil entablar una relación así con una fuente. Ojalá eso cambie. Yo la verdad es que estoy muy preocupada. Esto lo digo como profesional, ¿no? Como trabajadora de prensa. Estoy preocupada con la relación que va a tener La Libertad Avanza con el periodismo en general. Bueno, la primera declaración pública que hace el presidente electo a un medio de comunicación tuvo que ver con la privatización de los medios públicos, de la Radio Nacional y la televisión pública. Yo creo que ahí hay un gran desprecio por el Estado, por el periodismo en general, y además una cuota de ignorancia enorme, porque si él supiera lo que significa para mucha gente, sobre todo del mal llamado interior del país, tener a mano un medio público, yo creo que daría vuelta a la decisión, ¿no? La Libertad Avanza tiene con el periodismo una relación muy tensa y me parece que eso en algún momento debería cambiar. Pero bueno, todavía no arrancamos, faltan unos días para la asunción. Una más y te agradezco por el tiempo, por lo menos de mi parte. Otra de las notas que escribiste tiene que ver con la distancia que se empezó a generar entre La Libertad Avanza, el sector de Javier Milei, con Victoria Villarruel. Si nos podés contar en qué te basás, que es algo que se está hablando en realidad, pero vos para contar esta noticia. Sí, interesantísimo esto que está pasando con Victoria Villarruel, la verdad, porque aparte ella tiene un estilo tan particular. Mira, a mí cuando se empezó a rumorear que sería Patricia Bullrich la que asumiera en seguridad, yo hice como una especie de recuento de lo que había pasado con Villarruel desde las generales hasta el balotaje. Y me di cuenta que hubo 5 acontecimientos que pueden explicar un poco cómo se fue ella quizás
corriendo o salió a marcar la cancha. El primer indicio fue, a ver, son cositas que puestas en contexto tienen una explicación. Sí. Pero, a ver, por ejemplo, en el debate de vices, en el último, ese mano a mano con Rossi, Victoria Villarruel no nombró ni una sola vez a su compañero de fórmula. A diferencia de Milei, que la nombra cuando puede, apenas puede, digamos. Mira, yo creo que vos lo habías dicho, lo habías escrito, si no, lo había visto por alguien, y presté atención a eso, y en el debate siguiente de Milei, creo que en la primera oración ya la nombra. En la primera o en la segunda oración, al toque. Totalmente, siempre la nombra en cuanto puede, donde puede, y de hecho después de las PASO es cuando aparece Victoria Villarruel, porque Javier Milei la llevó a todos los lugares que pudo. De hecho, en una entrevista con TN, en el programa Dos Voces, sí, es cuando aparece esta Villarruel que no se guarda nada, ¿no? Como la mujer fuerte al lado del candidato a presidente. Ese fue como el primer antecedente. Dijo en el debate de vice, se refirió a la fórmula como un nosotros, que es medio lavado. Bueno, esto de querer instalar como la marca de Milei en una campaña, ella, digamos, no lo hizo. Después hubo otro episodio que fue en el debate previo al balotaje, otro mano a mano, esta vez entre Massa y Milei. El tema era seguridad. Milei sabe mucho de economía y puede explicar algunas cosas, pero por ahí en temas que son como más humanos, un poco no le va bien, no le va bien. Y el tema era seguridad, un diseño exclusivo de Victoria Villarruel, y me acuerdo de mirarla desde el palco de prensa y bueno, mientras Milei hablaba torpemente sobre el tema seguridad, Victoria Villarruel bajó la vista, es como ver todo tu discurso de mano dura diluido en esos 7-8 minutos televisados de debate. Otra cosa que pasó fue que en la semana previa al cierre de campaña en Córdoba, Victoria Villarruel en simultáneo, o sea, mientras Milei estaba en Ezeiza haciendo una recorrida, Victoria Villarruel estaba con bandera propia, sello propio, caminando por Recoleta. Era raro, ¿no? Digamos, no la vas a ver nunca Villarruel en la caja de la camioneta donde Milei hacía esas recorridas. O sea, ella no tiene ese estilo, pero nunca antes había pasado que en simultáneo el candidato a presidente en ese momento estuviera en una recorrida y que ella estuviera en otra. Y para mí lo más importante tiene que ver con el escrito que presentó Karina Milei, el apoderado de la Libertad Avanza, Santiago Viola, los días previos al balotaje, que tiene que ver con esta denuncia, lo pongo entre comillas porque ellos dicen que no es una denuncia, pero sí una advertencia a la justicia electoral sobre el desempeño de Gendarmería en las generales. Ellos en el escrito presentan que Gendarmería habría alterado los resultados de las urnas con la complicidad de jefes regionales y a cambio de un dinero. No solo es una denuncia gravísima, para mí tiene tono de denuncia, esto es un delito, pero se están metiendo con una de las fuerzas que Victoria Villarruel defiende a rajatabla. Esa consulta se la hicieron Maru Dufard y Luciana Geuna en una entrevista que Villarruel dio la noche del cierre de campaña en Córdoba. Le preguntaron qué opinaba sobre este escrito firmado por Karina y por Viola, y Victoria Villarruel salió a decir que ella siempre apoyaría a la Gendarmería. A mí me parece que ahí, en ese momento, es donde se escucha el ruido. Ahí el cortocircuito. Sí. Victoria, muchísimas gracias por el contacto y por las apreciaciones que nos diste de esta cobertura que estuviste haciendo durante toda la campaña y desde antes, ¿no? Sí, un poquito más. Gracias a ustedes, les deseo una buena semana. Muchas gracias. Bien. Pidió una canción. Pidió una canción, Dos Galaxias de Santiago Motorizado del Mato. La escuchamos, si te parece, Victoria. Dale, vamos. Beso.